Hay fechas que simplemente marcan un antes y un después en la historia de un país. Para Argentina, una de esas es, sin duda, el 17 de octubre de 1945. Pero, ¿por qué un día en el calendario sigue resonando con tanta fuerza? Bueno, vamos a analizar cómo se convirtió en mucho más que un recuerdo, en un verdadero símbolo de lealtad y resistencia que llega hasta hoy. Y para entrar en tema, no hay nada mejor que esta frase de Juan Domingo Perón. Habla de vestir la casaca de civil y mezclarse en esa masa sufriente y sudorosa. ¡Qué imagen! Es la de un líder que decide sacarse el uniforme para ser uno más con su pueblo. Esa idea, ese gesto, es la semilla de todo lo que pasó después. Entonces, ¿qué fue lo que hizo que ese día pasara a la historia como revolucionario? Para entenderlo, tenemos que viajar a ese momento exacto, al hecho que lo empezó todo. Nos ubicamos en el año 1945. Hay que pensar en el contexto. El mundo recién salía de la Segunda Guerra Mundial y Argentina estaba en plena ebullición, con transformaciones sociales y políticas por todos lados. Ese era el escenario. Y lo que pasó fue esto, una movilización masiva, gigante y en gran parte espontánea. Ojo, no la organizó un partido político, fue la gente, el pueblo, que salió a las calles a exigir que liberaran a Perón, a quien sus propios adversarios dentro del gobierno militar habían metido preso. Pero esto fue mucho más que una simple protesta. Se lo analiza como un hecho revolucionario porque cambió las reglas del poder para siempre. También como un hito cultural, porque de ahí nació una nueva identidad. Y sobre todo, como un momento fundacional, el punto de partida de un movimiento político que iba a marcar todo el siglo XX argentino. Y de toda esa energía popular, de toda esa gente en la calle, nació un concepto que se volvió central, un vínculo único y muy particular, la lealtad. Pero es clave entender esto. Esta lealtad no se interpretaba como una obediencia ciega, para nada. La idea era un vínculo de ida y vuelta, del pueblo hacia su líder, sí, pero también del líder hacia su pueblo. Una fidelidad mutua, pero no a una persona, sino a un proyecto de país. Y ese proyecto de país se apoyaba en tres pilares fundamentales. Primero, el trabajo como motor de dignidad. Segundo, la justicia social como un derecho que le correspondía a todos. Y tercero, la soberanía para poder tomar decisiones propias como nación. No eran solo eslóganes, se convirtieron en la base de una nueva identidad nacional. Bueno, dejamos el pasado por un momento y damos un salto cuántico en el tiempo, porque para entender la importancia de aquel espíritu, el análisis nos propone mirar el reverso de la historia, es decir, la situación actual. Piensen que estamos hablando de casi 80 años después. Si en 1945 lo que se vio fue un despertar colectivo, una toma de conciencia de la gente, lo que se sugiere hoy es que el panorama es radicalmente opuesto. La idea que se plantea es potente. El programa político actual se presenta como la antítesis, como el espejo invertido de aquel espíritu que nació en 1945. ¿Y dónde se vería esta antítesis? Bueno, en políticas muy concretas. La privatización de recursos, que chocaría con la idea de soberanía, el sometimiento financiero a organismos como el FMI, un alineamiento de la política exterior muy definido y una actitud de desprecio hacia el pueblo trabajador y sus organizaciones. Un choque directo con aquellos pilares de trabajo y justicia social. El contraste es clarísimo. Por un lado, el despertar colectivo de 1945, la lealtad popular a un proyecto. Por el otro, se habla hoy de una atomización individual, cada uno en la suya, y de la influencia de algoritmos y eslóganes que a veces suenan vacíos. Con este panorama, con este contraste tan marcado, la pregunta cae de Maduro, ¿no? ¿Sería posible que existiera otro 17 de octubre? La respuesta que se plantea no es un simple sí o no. El hecho histórico tal cual fue es irrepetible, las condiciones son totalmente otras. Sin embargo, lo que sí podría perdurar es su espíritu, ese impulso de no resignarse, de resistir a lo que se llama vasallaje. Para que ese espíritu se vuelva algo concreto, se necesitarían tres elementos que sí estuvieron presentes en el 45. Primero, el pueblo movilizado. Segundo, un conductor que encarne esa esperanza colectiva. Y tercero, la voluntad de vencer, que es mucho más que solo aguantar o resistir. Ahora, ¿existen esos elementos hoy? Según este análisis, el pueblo está, pero se lo describe como golpeado y desanimado. El conductor, esa figura que pueda canalizar la esperanza, parece ausente. Y la voluntad de vencer, bueno, necesita ser reavivada para ir más allá de la simple resistencia y poder proponer un proyecto superador.
La conclusión es un llamado a la acción. Ante lo que se describe como el horror de los poderosos a la participación popular, se plantea que la única salida es que el propio pueblo exija y ejerza su soberanía de manera directa. Y esto nos deja con la pregunta final flotando en el aire. Con todas estas piezas sobre la mesa, ¿es realmente posible otro 17 de octubre? Al final, la invitación es clara. No ver el 17 de octubre como una página del pasado, sino como una consigna del porvenir. La idea de que, en última instancia, el destino de un país siempre está en manos de su pueblo. Una reflexión que evidentemente sigue más viva que nunca.